que tienen desarrollando a lo largo de muchos países y en el propio Uruguay de estas políticas, se ha consensuado en una estrategia de cooperación técnica a través de las agencias de cooperación, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y que en esta semana nos están visitando amablemente y estamos desarrollando actividades, y una de esas actividades es la que hoy nos convoca para hablar sobre las diferentes dimensiones y alcances que tiene la seguridad vial infantil. Para iniciar el evento voy a ceder la palabra a Víctor Arroyo. Él es director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal de acá del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy buenos días con todos y todas. Gracias, Pedro. Señora María José Pesano, señor Matías Silva, representantes de la Fundación Gonzalo Rodríguez, distinguidas autoridades, funcionarios participantes. Hoy nos reunimos con un propósito muy importante, que es conversar sobre seguridad vial infantil. Este tema no solo nos compete como autoridades, sino como usuarios de las vías, padres de familia, ciudadanos responsables. La seguridad de los niños y niñas y adolescentes es una prioridad que no se puede pasar por alto. Las cifras son bastante preocupantes. Cada año, miles de niños sufren siniestros de tránsito, muchos de ellos con consecuencias graves o fatales. Durante el 2023, el 9.5% de las personas fallecidas a causa de siniestros de tránsito en nuestro país están en el rango de 0 a 17 años, vale decir, niños, adolescentes en edad escolar. Desde el 2010, en tanto, se reportaron más de 100.000 usuarios en edad escolar con lesiones producto de un siniestro vial. Como dije, estas estadísticas son alarmantes y requieren en conjunto tomar acciones a corto, mediano y largo plazo. Dentro de ello, los puntos claves que nosotros como sector vemos para mejorar la seguridad vial son 4 temas: educación vial, sillas de seguridad, zonas escolares e infraestructura vial segura. Dentro de la educación vial, qué duda cabe que los niños, desde que empiezan o están en el colegio, sea como usuarios peatones o no peatones, deben recibir instrucción a ese nivel de cómo debe ser su desempeño en un ambiente involucrado con el tránsito o con la seguridad vial también, ¿no? El uso correcto de las sillas de seguridad también es algo preocupante para nosotros, en tanto se aprecia, se ve que existen niños que viajan sin esta protección. Sistemas de retención infantil es algo que nosotros también consideramos importante o prioritario. Otro tema que mencioné, zonas escolares, que son las áreas seguras por las que los niños se puedan desplazar desde sus domicilios hacia el colegio y viceversa. Límites de velocidad estrictos, señalización clara y también la presencia de agentes de tránsito en la entrada y salida de los colegios. Infraestructura vial segura también es importante, la construcción, mantenimiento de aceras, ciclovías, pasos peatonales. La seguridad vial infantil, como se ve, es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de padres, maestros, conductores, autoridades, pero sobre todo estas últimas, quienes tienen a su cargo el establecimiento de políticas y normas para proteger a los más vulnerables. Nosotros como ministerio estamos comprometidos en esta labor y queremos pedirles a los funcionarios de otras entidades que también, y conjuntamente a la sociedad civil, y aquí agradecemos la cooperación o el apoyo internacional también, que juntos podamos marcar una diferencia y asegurar que nuestros hijos crezcan en un entorno en el que puedan desplazarse con seguridad, con confianza y con integridad para sus vidas. Nuevamente quiero destacar la valiosa cooperación del gobierno uruguayo, la asistencia técnica a través de la Fundación Gonzalo Rodríguez, cuyos representantes comparten su valioso conocimiento y experiencia
con los funcionarios de nuestro país a lo largo de esta semana, durante su misión técnica del Perú, los cuales son cruciales e importantes para posicionar este tema en la agenda pública peruana. Muchísimas gracias por su presencia y espero que el evento del día de hoy sea enriquecedor, como va a ser seguramente para todos. Gracias. Muchas gracias al director general de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Víctor Arroyo Tocto. Tal como lo señaló el director Víctor Arroyo, como el director de Seguridad Vial, Pedro Olivares, este es el primer día del Seminario sobre Seguridad Infantil en el Perú. Un evento que sin duda une esfuerzos para la protección de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en las vías. Un Perú seguro empieza con la protección de nuestros niños en las vías. Agradecemos, como lo han reiterado ya tanto Pedro como el director Víctor Arroyo, la cooperación a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, este esfuerzo conjunto entre Perú y Uruguay a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por Perú y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional por Uruguay. Acto seguido, quiero dejar en el uso de la palabra a María José Pesano, representante de la Fundación Gonzalo Rodríguez, cuya misión es eliminar las muertes y lesiones graves por siniestros viales en Latinoamérica y el Caribe. Adelante, por favor. Bueno, buenos días para todos, especialmente un agradecimiento al Ministerio de Transporte y Comunicación en su representación, al director Arroyo y al director Olivares y a todo el equipo de seguridad vial del Ministerio, quien está abocado a atender los temas vinculados a la seguridad vial infantil. Para nuestra organización, que como ustedes saben, tiene sede en Uruguay, filial en Argentina y proyectos en distintos países de Latinoamérica y el Caribe y que promueve una movilidad segura y saludable para los niños, niñas y adolescentes, es muy importante estar en Perú. Y debo de confesar, doctor Arroyo, que es muy importante escuchar el compromiso que el gobierno tiene hacia la seguridad vial infantil. Es importante también destacar que nosotros como organización de la sociedad civil estamos aquí sí representando la experiencia de nuestro país, pero a solicitud del gobierno de Perú. Y digo esto porque es muy importante, esto manifiesta de alguna forma el interés del gobierno en poder realmente contar con apoyo técnico, experiencias de otros países para poder tratar la temática de la movilidad segura de sus niños en el territorio nacional. Es muy importante en este ámbito que se trabaje de forma transversal al sistema. Siempre decimos y en todos los gobiernos que trabajamos que si bien hay un organismo líder que naturalmente es el área de seguridad vial, en este caso del Ministerio de Transporte y Comunicación, la realidad es que ese organismo tiene que interactuar con el sector salud, con el sector educación, con las áreas de primera infancia, con las de infancia, con las de la adolescencia y juventud, para realmente poder generar una política que garantice la movilidad segura de los niños, porque es un derecho que los adultos, desde el rol que nos toca, debemos de trabajar para cumplir. Por eso para nosotros es un gran honor estar acá, una alegría de poder compartir con ustedes el camino recorrido. Son muchos años de trabajo en la temática que están a disposición de todos los actores en un trabajo que es tanto para la sociedad civil, la academia, el sector público o privado, y que se espera en realidad que en este tiempo del proyecto, que en realidad nos va a llevar unos meses para acompañar tanto desde el punto de vista técnico como los procesos que ustedes vienen llevando adelante en materia de seguridad vial infantil, se puedan ir enriqueciendo y que puedan aportar valor a los objetivos que ustedes tienen desde la perspectiva del cuidado del niño en las vías. Así que muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar acá y comenzamos esta actividad planteada para esta primera jornada del seminario. Muchas gracias. Agradecidos por reflejar ese compromiso, María José. Y bueno, de esta primera parte introductoria en la que nos ponemos en contexto y entramos ya en materia,
Y mientras en nuestras calles continúa la problemática de seguridad vial, en estas paredes se unen voluntades, compromisos y esfuerzos para avanzar en la búsqueda de soluciones frente a esta problemática, que no es exclusiva de Perú, sino de Latinoamérica y del mundo. Vamos con este primer bloque sobre seguridad vial infantil y quiero dejar a continuación para el uso de la palabra a Matías Silva, el gerente de capacitación de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Hablará sobre temas importantes como Plan Global de Seguridad Vial con enfoque en sistemas seguros. ¿Por qué trabajar en seguridad vial infantil? Entornos escolares seguros en el contexto de la experiencia en países de Latinoamérica y el Caribe, entre otros valiosos temas, sin duda. Con ustedes, Matías Silva. Lo recibimos con aplausos, por favor. Buenos días para todos. Muchas gracias por la presencia. Agradecer nuevamente a los directores Víctor Arroyo y al director de Seguridad Vial, Pedro Olivares, por el compromiso y a todo el equipo de Seguridad Vial. Como bien dijo mi directora, estamos en el marco del proyecto de cooperación Sur-Sur entre Uruguay y el Perú para promover una seguridad vial y una movilidad para niños, niñas y adolescentes. En este caso, el proyecto tiene un foco primario, que son los sistemas de retención infantil, pero que hemos incorporado a la agenda de trabajo las diferentes movilidades de los niños, niñas y adolescentes para poder comenzar una articulación entre Perú y Uruguay y que en futuros proyectos podamos ampliar un poco más los objetivos del mismo. Para eso vamos a iniciar el día de hoy con una presentación en el cual algunos de ustedes ya han estado presentes en los webinars introductorios en el día de ayer, pero para los que no están y para los que estuvieron en estos días previos, reforzar cierta información que queremos que empiece a circular en las instituciones públicas y privadas, en la sociedad civil de Perú, que es el estado de situación que tenemos a nivel mundial en Latinoamérica con respecto a los siniestros de tránsito. Volvemos a repasar este último informe de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud que hizo en el 2023, el antiguo fue en el 2018, en donde hizo una nueva estadística en cuanto a lo que pasa a nivel mundial con los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito siguen siendo un tema de salud pública y por eso agradecemos que el Ministerio de Salud esté representado hoy aquí, porque vamos a pedirles más para que sepan y vamos a pedirles que articulen con la seguridad vial del país. Y si vamos a la siguiente información, hay mucha información en este estudio, pero nos interesa marcar ciertos aspectos fundamentales a la hora de abordar la seguridad vial en Perú. En el mundo mueren 1.19 millones de personas a causa de un siniestro de tránsito. Bien, se habla de siniestro y no de accidente. El siniestro es aquel que yo puedo prevenir y el más del 90% de los siniestros son prevenibles. Bien, los accidentes son aquellos que no puedo prevenir. Por ejemplo, voy en la carretera, me cayó un rayo y no lo pude prevenir. Pero si voy en la carretera, tengo sueño y no dormí, tomé alcohol y manejé, son cosas que podemos prevenir. Bien, la infraestructura puede estar adecuada, podemos prevenir siniestros. Entonces, tenemos que tratar de que este porcentaje reduzca y eso está planteado en el plan global que lo vamos a ver más adelante, que es reducir, los países se han comprometido en la reducción de un 50% en los lesionados graves y fatales a causa de los siniestros de tránsito. La primera década de acción que fue planteada del 2010 al 2021 no lo logró y se plantea nuestra nueva década de acción hasta el 2030 el nuevo objetivo y vamos a ver si lo podemos lograr y esperemos que sí. Sigue siendo la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y adultos de 15 a 29. Hoy los datos que brindaba el director Arroyo también confirmaba que en Perú también es una de las primeras causas de muerte los siniestros de tránsito en infancia. Bien, y además en la siguiente presentación también tenemos que los siniestros de tránsito ocupan a nivel mundial la 12ª causa de muerte y a nivel mundial los ocupantes de vehículos de 4 ruedas representan el 30% de la población fallecida, los peatones un 23% y los motociclistas un 21%. Obviamente esta estadística se va adecuando a cada país. En países latinoamericanos la moto ha tenido un rol fundamental en los fallecidos y lesionados, pero bueno, a nivel mundial tenemos esta estadística y si vamos avanzando en la presentación también vamos a encontrarnos con que en la siguiente slide se pasó ahí. Aquí tenemos reafirmando lo que hablábamos recién del ranking de todas las edades y las lesiones y las muertes que hay a causa de diferentes tipos de enfermedades o situaciones, como por ejemplo condiciones, enfermedades de Alzheimer, diarreas, diabetes y
En el 12º lugar tenemos las lesiones a causa de siniestro de tránsito, en un ranking de todas las edades. Pero si hacemos el foco en 5 a 29 años, subimos el ranking del 12º lugar al primero. Bien, a nivel mundial, la primera causa de muerte está en ese rango etario, por lo cual tenemos ahí la pérdida de infancia, que es responsabilidad de los adultos, como rol de padres, madres o agentes de políticas públicas que tenemos que protegerlos, y también los más jóvenes, que son la parte productiva del país. Bien, tenemos que trabajar y hacer foco en esto que es tan importante, no solamente, como decía nuestra directora de la Fundación, en la seguridad vial, sino involucrar a todos los actores de la sociedad, públicos y privados, porque hay una responsabilidad compartida en esta situación. Seguimos avanzando en la siguiente presentación. Tenemos el Plan Mundial que se ha presentado hace unos años, que el cual plantea ciertas líneas generales para que los países implementen estas líneas y que podamos realmente cumplir con el objetivo planteado, que es la reducción del 50% de lesionados graves o fallecidos. El Plan Mundial, no sé si lo han visto, es un documento bien finito, cortito, porque son lineamientos. No podemos generar un plan muy grande que luego cada país no va a poder cumplir, sino que cada país tiene su realidad, su idiosincrasia, su cultura, su estadística. Entonces el plan da lineamientos que vamos a ver en la siguiente slide, que son fundamentales. Obviamente el objetivo, que está marcado en esta década de acción del 2021 al 2023, que es por lo menos bajar en un 50% estos fallecidos o lesionados graves. Pero si vamos a la siguiente, vamos a encontrarnos con el que el plan va a ser la diferencia en 3 áreas. Primero, qué medidas hay que tomar a nivel Estado, cómo aplicar estas medidas y a quién le corresponde. Bien, que ya esto es un gran avance para poder entender cómo articular con los diferentes sectores de la sociedad. Medidas que hay que tomar. Primero, generar infraestructuras seguras a nivel de los países. Uso seguro de vías de tránsito, vehículos más seguros, que los vehículos que ingresen a nuestros países realmente cuenten con las seguridades que corresponden. Ayer lo comentábamos, y no sé si ustedes están en conocimiento, de los programas NCAP, que la Fundación ha sido parte y fundadora del NCAP en Latinoamérica. Los vehículos que ingresan a nuestros países latinoamericanos no tienen las mismas seguridades que tienen los países europeos o América del Norte. Bien, la misma marca y modelo y año del vehículo en un país da una seguridad de 5 estrellas y en países latinoamericanos de 0 estrellas. O sea, como que la vida latinoamericana valiera menos que la de un norteamericano o un europeo. Y en realidad ahí sí tenemos que hacer foco en que el Estado tiene que regular esto para que realmente protejamos la vida de sus usuarios, no solamente como ocupantes, sino como peatones, porque los vehículos con más seguridad también tienen cuidados con los peatones en atropellamientos. Y también la respuesta tras los siniestros. El sector salud tiene varias ramas de acción en la seguridad vial. Obviamente, la respuesta tras un siniestro, la salud tiene que estar, pero en la prevención, en la comunicación y en la formación y en el generar conocimiento para que la población tome conciencia también. ¿Cómo aplicar estas medidas? Básicamente nos marcan unos lineamientos como marcos jurídicos. Ayer planteábamos en la presentación inicial de la importancia de generar normativas técnicas y marcos normativos que involucren o que incorporen a los niños y a las niñas del Perú o de cualquier país latinoamericano, entendiendo sus condiciones físicas, cognitivas y vulnerabilidades en el tránsito, entender que cada medio de movilidad tiene una diferencia de un cuidado y un marco normativo diferente. Para eso estamos en este proyecto de cooperación, puntualmente en sistema de retención infantil, pero podemos abordar los diferentes marcos normativos. Gestión de la velocidad. La velocidad está comprobada que la velocidad mata. A más velocidad, más lesión y más posibilidades de muerte. Entonces, en países que realmente han avanzado en reducir las lesiones graves o fatales es porque también han trabajado la gestión de la velocidad. Y más que nada en entornos en donde tenemos agentes vulnerables. Que ¿cuáles son? Los entornos escolares, los entornos como hospitalarios, también entornos en donde la tercera edad se mueve. Tenemos que cuidar esos entornos porque son agentes que por algún concepto tienen una vulnerabilidad en el tránsito. La tecnología ha sido gran parte también de las reducciones de lesiones graves o fatales, más que nada vinculada al control de la velocidad, bien, o la fiscalización. Tenemos fomento de la capacidad, que es parte del objetivo de este proyecto, que es fomentar capacidades y formaciones para que puedan tomar decisiones correctas a la hora de la política pública o el conocimiento. También prioridades a los países de ingresos bajos o medianos y la financiación.
está todo muy lindo de generar planes de seguridad vial, fomento de la capacitación, la formación, pero tenemos que destinar parte del financiamiento estatal o financiamiento del exterior mediante mecanismos de cooperación o con organismos multilaterales para que realmente se pueda invertir en la seguridad vial. Muchos de los países no tienen el costo asociado a cuánto le cuesta al país tener un siniestrado. Porque va a ser fuerte lo que voy a decir, pero el que se murió, lamentablemente falleció. Pero el que queda lesionado de por vida, por lo general requiere de una pensión permanente, que eso al Estado le cuesta dinero, o atención hospitalaria, que al sector salud le va a costar dinero. Mucha gente deja de trabajar para cuidar a esa persona que quedó discapacitada y ese ingreso deja de ingresar a la familia. Entonces hay que tener cuidado con el financiamiento y cómo el Estado va a poder solventar todo eso. Matías, de un 3 a un 5% está estudiado del PBI en los países es lo que se pierde por siniestros de tránsito. Lo que ingresa en ese porcentaje se va ahí. En muchos países como el nuestro, por ejemplo, como en Uruguay, lo que ingresa por turismo se va por siniestralidad. Esa sería como la comparación más clara. Y después, ¿a quién corresponde? Bueno, antiguamente hablábamos de que le correspondía al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Seguridad Vial, pero en realidad corresponde, a todos nos corresponde el cuidado del tránsito. Aquí tenemos obviamente al gobierno en primera línea, a la sociedad civil, que es la que podemos aportar muchas veces conocimiento, investigación, capacitación, articulación. Es importante el involucramiento de la sociedad civil en las tomas de decisiones y en la política pública, a entidades financieras del Estado o multilaterales internacionales. El sector privado, aquí aparece en este plan mundial el involucramiento del sector privado por varios factores. Primero, el sector privado muchas veces tiene dinero y financiamiento para poder aportar desde la sociedad a la sociedad con respecto a la seguridad vial, y también grandes compañías que tienen grandes flotas de transporte, camiones, motos, vehículos. Gran parte de ellos están incorporando tecnologías, incorporando certificaciones y pidiendo ciertas capacidades a los conductores profesionales, que eso hace que evitemos también futuros siniestros a nivel de la parte privada. Y acá sigo acotando, perdón. Voy a acotar en tu presentación, no te preocupes. Sí, me van a cortar el también. micrófono. Pero para la Organización Mundial de la Salud, el involucramiento del sector privado está siendo muy importante en realidad. Desde la perspectiva de que el sector privado está muy comprometido con los ODS a nivel global, y desde ese lugar, entendiendo que la seguridad vial es transversal a muchos ODS, Matías, bueno, lo vemos acá, sí. Como ustedes lo ven, la seguridad vial se rinde a partir del ODS de salud pública, que es la meta 3.6, y está muy involucrado el ODS 11, pero en realidad está muy involucrado el 1, el 4, el 5, el 9, el 10, el 17. Hay muchos ODS que se ven impactados por la siniestralidad vial o por la movilidad. Esto genera que haya una gran oportunidad de involucrar al sector privado en estos temas para cumplir sus objetivos, ayudarlos, o sea, hacer un trabajo coordinado que permita cumplir los objetivos de ambos, y de esta manera también contribuyan a lo que son las estrategias a nivel país para la reducción en siniestros de tránsito. Bien. Esto, en cuanto al plan mundial, son estas grandes generalidades que los marca. Y después, como bien decía María José, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS que el 2017 están planteándose en los estados y que se han comprometido muchos de esos estados a nivel de legislación, de ley, comprometidos y reportando a Naciones Unidas y a la OMS de cómo viene cada país en cada objetivo. Y como bien decía mi directora, la seguridad vial no está puntualmente como en un objetivo particular, sino que está dentro del 3, que es bienestar y salud, que el 3.6 marca el tema de seguridad vial, y lo tenemos marcado en el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Pero en realidad, como bien decía María José, la seguridad vial o la movilidad lo podemos trabajar transversalmente en todos los objetivos, porque la seguridad vial, hablábamos recién, que nos genera pobreza en los países, y hay un objetivo que es pobreza. Después también tenemos el tema de género, y la seguridad vial también, o la movilidad, se puede abordar desde el tema de género, y es muy importante. La mujer, por ejemplo, estadísticamente a nivel mundial, tiene menos siniestralidad que los hombres conductores, tienen tendencias a conducir mucho mejor en cuanto al respeto a la norma de tránsito y el cuidado de todos los ocupantes de los vehículos. También tenemos
el tema de lo que es la educación y el sector del medio ambiente. Entonces, la seguridad vial y la movilidad podemos abordarlas de diferentes partes de los ODS, involucrando a diferentes sectores de la parte política, pública y social de los países. Y seguimos avanzando en la presentación, y todo esto del plan global, los ODS, los países que realmente han bajado su seguridad vial en cuanto a muertos, siniestros viales, han implementado el enfoque de los sistemas seguros. El sistema seguro es como, entre comillas lo digo porque ya hace más de 2 décadas o 3 décadas que existe a nivel mundial, son sistemas que en realidad es la nueva concepción de la seguridad vial. Antiguamente el 90% de la culpabilidad de un siniestro se lo asociaba al usuario. Bien, el usuario tuvo la culpa del siniestro. Se durmió, no condujo bajo los efectos del alcohol, no respetó las normas de tránsito, no usó el cinturón de seguridad, bueno, y eso provocó la muerte o la lesión. Pero en realidad el sistema seguro establece todo lo contrario, establece como premisa 2 fundamentales. Primero, que el error humano va a existir, no vamos a equivocar. Bien, me voy a conducir bajo los efectos del alcohol, me voy a dormir conduciendo y me cambié de carril y tuve un siniestro frontal contra el que vino, la carretera no estaba construida de forma correcta y me despisté y me fui para el barranco. Entonces, si existe el error humano, el sistema tiene que estar preparado para que no perdamos la vida a causa de ese error. Bien, y en segundo lugar, o como premisa fundamental, establece que el cuerpo humano tiende a resistir cierta energía o carga energética al momento del impacto, ¿bien? Entonces eso hace que tengamos más lesión. Por eso el tema de las velocidades, el tema de los vehículos más seguros, para que el cuerpo tenga menos carga energética al momento del siniestro, ¿bien? Pero también establece 4 rangos fundamentales de trabajo, que son las vías de tránsito más seguras, las velocidades más seguras. En estos 2 casos es que la infraestructura vial esté preparada para la conducción más segura, esto que hablábamos recién, que las rutas nacionales o rutas que tienen velocidades altas estén divididas de los carriles, que tengan separaciones en el medio para que si hay un desvío no me vaya a tener una colisión frontal. Un ejemplo, las velocidades que sean controladas, los que hablábamos al inicio, más que nada en zonas donde hay agentes vulnerables. Los usuarios más seguros, generar la formación y capacitación para que esos usuarios, que son conductores, peatones, ciclistas, conductores de moto, tengan una conducción segura, bien, bajo, por ejemplo, las licencias, bajo regulaciones, y que sean licencias emitidas realmente del Estado. Hay en muchos países en donde la conducción, por ejemplo, en motocicleta, es una conducción que aprendemos con los amigos, con un familiar, y no está regulada, ni siquiera fomentada el conocimiento para poder tener la licencia de una motocicleta. Bien, los vehículos más seguros lo hablamos recién, y todo esto está acompañado de otras articulaciones como la educación e información, la innovación, las normativas técnicas, la coordinación de los datos y el análisis y la investigación. La academia juega un rol fundamental en la seguridad vial. Bien, tenemos que tener estadísticas e investigaciones para poder generar después la política pública. La normas y fiscalización. La fiscalización es una herramienta fundamental, y ayer lo mencionábamos, para bajar la siniestralidad vial. Podemos tener marcos normativos muy buenos, reglamentaciones muy buenas, pero si no hay una fiscalización y un control de las mismas, quedan ley muerta y hace que la gente siga incumpliendo la normativa. Y la gestión de licencias y registros para la conducción. Seguimos avanzando. Y este sistema seguro, vamos a avanzar así, tenemos ahí, lo que nosotros hacemos en la Fundación es poner al niño en el centro y trabajar el sistema seguro desde la perspectiva del niño. Y nuestra presidenta, María Fernanda Rodríguez, siempre comenta en sus presentaciones que si hacemos una ciudad segura para niños y niñas, va a ser segura para todos nosotros, ¿bien? Entonces, bueno, en la siguiente slide vamos a desarrollar un poquito más, bien cortito, en cuanto a estos 4 ejes fundamentales del sistema seguros, que son las vías de tránsito. Esta infraestructura vial debe planificarse y diseñarse y construirse, más que nada, y gestionarse en cuanto a lo que son vías adaptadas a las necesidades de todos los usuarios, pensando más que nada en los niños, en este proyecto que ustedes tienen, por ejemplo, de entornos escolares seguros, entornos escolares, reducción de la velocidad, carriles separados y bicisendas. La bicisenda están tomando mucha importancia en nuestros países latinoamericanos. En Uruguay hay una política muy fuerte, más que nada en la capital, para poder fomentar que el transporte particular sea mucho menor y que la gente tenga una bicisenda accesible, y que también la salud a través de esa bicisenda pueda también mejorarse. Seguimos adelante.
Velocidades seguras, hoy hablamos y en los encuentros que tenemos a nivel internacional hablan mucho y hay muchos expertos a nivel de la velocidad y vuelvo a repetir, la velocidad mata, a más velocidad, más lesión y más muertes tenemos. Por más que tengamos un vehículo súper seguro, con muchos airbags y cinturones de seguridad de última tecnología, si tenemos un siniestro a 150 km/h, seguramente las personas que estén ahí adentro van a tener lesiones graves o fatales porque la desaceleración que ocurre y esa energía que ocurre en el cuerpo va a ser fatal. Por eso se recomienda que en ciudades el kilometraje sea de 30 km/h, más que nada en zonas escolares, 80 km/h en carreteras rurales y hasta 100 km/h en carreteras interurbanas como medidas de seguridad. Esto obviamente, esta velocidad tiene que estar acompañada de una infraestructura que permita tener esas velocidades, obviamente, ¿no? Seguimos adelante. Usuarios seguros. Bueno, ¿qué es el usuario seguro? Básicamente es aquellos que conozcan y respeten las señales de tránsito, que tengan licencias bajo estos estándares de calidad que hablábamos recién, los marcos regulatorios actualizados en cuanto a sus prioridades, en este caso los niños y las niñas, en cuanto a diferentes movilidades, entender cuál es ese usuario, en el caso de los sistemas de retención infantil, que aquí los tenemos presente, ese marco regulatorio que cuente con una reglamentación que realmente sea la correcta y fiscalizar y cumplimiento de la norma en cuanto a los usuarios para que realmente tengan ese cambio de comportamiento. Y la siguiente, que es vehículos más seguros, que vamos a repasar ahora, esa política de Estado que requerimos o que solicitamos que los estados puedan tener que los airbags por lo menos tengan airbag delanteros para el conductor y el acompañante, que tengan ISOFIX o latch para que los sistemas de retención infantil se puedan instalar. En países en Latinoamérica todavía hay autos que no cuentan con cinturones ni siquiera traseros, bien, para cualquier ocupante. Protección de peatones, frenos autónomos, ABS, son cuestiones mínimas que en otros países se dan por natural y que ingresan así, pero que en países latinoamericanos no tenemos casi nada. La industria a nivel de vehículos va a fabricar lo que los gobiernos permitan. Entonces, esto quiere decir que en Europa van a entrar autos 5 estrellas porque los gobiernos no permiten que sea de otra forma. Y ellos tienen un negocio y el negocio es vender autos. En nuestros países latinoamericanos, nuestros gobiernos tienen distintas políticas para el ingreso de los vehículos y eso hace muchas veces que tengamos en los parques automotores vehículos que no deberíamos de tener o que no promueven una seguridad. Son procesos también a nivel de gobierno, y esto hay que decirlo, o sea, no es que de un día para otro esta realidad va a cambiar, pero sí cuando hay voluntades muchas veces se logra avances en estos temas y estos avances repercuten inmediatamente en toda la sociedad. Esa es la realidad, en un corto plazo. Así que bueno, esa es una de las instancias que también se promueven. Es un proceso, pero que hay que comenzarlo y obviamente tiene, en cuanto a los vehículos, tienen un marco normativo que tiene que tener ciertos años de corte para que la empresa pueda importar y demás. Bueno, pero es importante entender y empezar por lo menos de a poco. Y en la siguiente presentación ya vamos avanzando de que los niños han sido los grandes olvidados de este sistema. ¿Bien? Primero, el sistema seguro no está aplicado en casi ningún país de Latinoamérica y si está aplicado, los niños no están contemplados en el sistema seguro. En todo esto que vimos recién. Entonces, vamos avanzando en la siguiente slide para entender de por qué trabajar la seguridad vial infantil o la movilidad infantil de niños, niñas y adolescentes es tan importante, porque vamos a ver en la siguiente y entender que son agentes vulnerables. Ayer hablábamos y le consultábamos a ustedes quién eran aquellos agentes vulnerables. Y ustedes me repetían, bueno, son los ciclistas, los motociclistas, los adultos mayores, los niños. La realidad es que el agente vulnerable es porque alguna condición física o condición vehicular va a tener en diferencia a otro. Los motociclistas obviamente son más vulnerables que el ocupante de un automóvil, porque el automóvil tiene una carcasa que protege el cuerpo humano. En cambio, la moto es el cuerpo el que está expuesto al choque o al siniestro y va a recibir el impacto. Obviamente los niños y los adultos mayores, la parte cognitiva, de visión, de audición, la parte ósea y muscular está en vulnerabilidad y eso hace que ante un atropellamiento o un siniestro como ocupante de un vehículo tenga mucho más lesión que una persona adulta, pero que no tenga tanta vulnerabilidad. Y por eso, en la siguiente presentación,
vamos a entender que cada etapa del niño o la niña requiere de un cuidado especial diferente y una reglamentación o legislación diferente. No es lo mismo el niño dentro de un vehículo particular que en un transporte escolar, que una bicicleta o una moto. Cada uno requiere un cuidado especial en cuanto a un cuidado de seguridad pasiva, casco, sistema de retención infantil, cinturón, asiento bajo normativa técnica, y que requiere obviamente una legislación y una normativa técnica diferente para cada caso. ¿Bien? Sí, hay un tema que es bien interesante, que es el gran debate de los niños en moto, ¿no? Los niños no deben de estar arriba de una moto, no deben de circular en moto. Pero la realidad es que en nuestros países latinoamericanos eso pasa a diario. La moto hoy es tomada como un transporte escolar, como una forma de trabajo, como un vehículo familiar los fines de semana. Y muchos países han regulado. De hecho, nuestro país tiene regulado el uso de la motocicleta, digamos, para niños. Y el niño, si no llega al posapié, no puede circular en una motocicleta como acompañante. Puede circular solo un niño por motocicleta, digamos, por acompañante, con el casco que sea acorde a la medida que corresponda a la cabeza del niño, y por otro lado con el chaleco o las cintas reflectivas que correspondan. Pero hay otros países que también han avanzado en este tema. El gran desafío en esto es la fiscalización, en realidad, que es lo que hace efectiva la ley y la reglamentación vigente. Sí, el tema de la moto es un tema complejo porque en realidad, a nivel médico, y la OMS lo establece en sus manuales y en sus informes, los niños no deben viajar en moto, ¿bien? Porque, como hablábamos recién, si el ocupante de una moto adulto es vulnerable, un niño va a ser doblemente vulnerable arriba de una moto, por esa condición ósea y muscular en desarrollo. Pero, como bien decía María José, no podemos evitar realidades que en nuestros países están pasando. Esa moto es un transporte familiar, un transporte de trabajo y demás, pero también dentro de cada país hay realidades diferentes. En países en donde tenemos más calor, más frío, la gente no usa el casco por el calor o porque se despeina. Entonces, tenemos que empezar a visualizar proyectos que sean, por ejemplo, pilotos en que se adapten a las realidades diferentes, ¿bien? Y la fiscalización y el control de los ocupantes de moto tiene que ser una estrategia diferente que puede ser una fiscalización de un conductor de un automóvil particular. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero que realmente puede llegar a tener soluciones a corto o mediano plazo. Y seguimos avanzando en la presentación. Acá, lo que damos recién, los niños y las niñas tienen una estructura física en desarrollo, menor conocimiento, somos los adultos responsables del conocimiento de ese niño, ¿bien? Por más de que el niño tenga 7, 8 años, que ya empiezan a entender y tengan una conciencia del riesgo un poquito más desarrollada, a nivel técnico se recomienda que los niños puedan ir acompañados a los centros educativos o cuando van a algún lugar por un cruce de calle hasta los 9 años, que es cuando pueden tener una percepción de riesgo mucho más desarrollada, ¿bien? Menor tolerancia a los impactos, obviamente, y baja conciencia del peligro o riesgo. Ayer hablaban de que cuando viene una pelota atrás, ustedes frenen porque atrás de esa pelota viene un niño o una niña, porque su concentración está en el juego, está en la parte lúdica. Entonces, bueno, la atención es primaria, por eso seguimos avanzando. Esto que yo lo decía recién, antes de los 7 años, los niños y las niñas tienen dificultades para discernir las conductas adecuadas y cómo deben moverse para orientar su comportamiento. Ustedes fíjense, presten atención cuando vean a un niño o una niña cruzar la calle, presten atención y miren cómo dudan mucho en cruzar o no cruzar, porque no tienen todavía desarrollada esa parte de la percepción de riesgo y se distraen con facilidad, ¿bien? Y tienen dificultades para calcular distancias o velocidades. Por ejemplo, cuando un niño ve un auto, un camión, algo que viene de frente, él entiende o ella entiende que eso está en movimiento, pero no sabe calcular bien a qué velocidad viene. Nosotros como adultos vamos a saber si nos va a dar el tiempo de cruzar o no. Si en cambio al lado de ese auto o camión le pongo un perro, un caballo, se va a dar cuenta que el caballo y el perro vienen corriendo porque se le va a mover la cabeza, la cola, los pelos, le hay algo de referencia. En cambio, un vehículo es un objeto rígido que viene y no le da para el tiempo para calcular. Por eso los entornos escolares tienen que tener baja velocidad, porque si ocurre un atropellamiento, la lesión puede ser menor. No es lo mismo un atropellamiento a 30 kilómetros por hora que a 60 o a 80. ¿Bien? Seguimos avanzando.
Y bueno, y acá termino yo mi presentación, quería seguir hablando, pero bueno, estos son como grandes líneas generales de por qué trabajar a la seguridad vial infantil desde la perspectiva de los sistemas seguros, qué es lo que pasa a nivel mundial, que sigue siendo la primera causa de muerte, y bueno, y celebramos que Perú haya podido aceptar este trabajo de cooperación, y desde la Fundación estamos a totalmente disposición de todos ustedes, instituciones que están presentes para poder articular este trabajo, así que muchísimas gracias por escuchar. Bueno, ahora me toca como ayer, los que estuvieron ayer, la segunda parte de la presentación, Matías me la designa a mí. Seguimos con la misma presentación, Daniel. Esperamos un minutito, pero nuestra intención ahora es compartir con ustedes. Capaz que vos lo ayudas, Matías. Era la misma presentación. La misma. Sí. Era la misma. ¿Seguimos la siguiente? A ver, sí. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Cuando planteamos la actividad para el día de hoy, también planteamos la posibilidad de compartir con ustedes otros ámbitos de trabajo que se han hecho en distintos países referidos a otros ámbitos de movilidad que no solo estén vinculados a lo que es el niño dentro del vehículo como componente de transporte escolar, que fue lo que en definitiva mucho hablamos en el día de ayer. Por eso, en la mañana de hoy, nuestro objetivo es presentar el programa que llevamos adelante, que se llamó Niños Latinoamericanos Seguro en el Tránsito. Este proyecto se realizó por parte de la Fundación en el año 2017 al año 2019. Tuvo como foco 2 países que fueron Argentina y Uruguay, y fue un proyecto que se llevó adelante gracias a la cooperación técnica y al financiamiento de Fundación FIA, de Fundación UPS y de Fundación Trafigura. Este ámbito este proyecto partió de la premisa del enfoque seguro, poniendo al niño en el centro, tal cual lo hablaba Matías hace unos instantes, entendiendo que ese niño debe desplazarse desde y hacia el centro escolar a diario y que debemos de garantizar que ese desplazamiento sea seguro. Para eso se visualizó el trabajo en educación en seguridad vial, en prevención, en infraestructuras más seguras, en vehículos, en usuarios y en legislación y fiscalización, generando el concepto del entorno seguro llevado al entorno escolar. Desde esa perspectiva, la siguiente slide. Perdón. ¿No sos adivino, Daniel? Pero desde esa perspectiva, el objetivo del proyecto fue contribuir a la reducción de los factores de riesgos asociados a la siniestralidad vial infantil, profundizar en el conocimiento y generar o crear sistemas seguros enfocados en niños desde la perspectiva del entorno escolar. Para ello se tomaron 54 centros educativos en Uruguay, en 2 departamentos que son Montevideo y Canelones, 2 departamentos que obviamente por su densidad fueron seleccionados, son los más representativos a nivel país, y se tomaron 29 centros educativos en Argentina. Estos centros educativos fueron seleccionados juntos. Los centros educativos en Uruguay, la selección fue aleatoria para que la muestra tuviera un valor más representativo. En el caso de Argentina, las ciudades que se impactaron y los centros educativos fueron seleccionados con el gobierno nacional y con las autoridades municipales en un trabajo coordinado y conjunto con los mismos. Y desde esa perspectiva, ustedes tengan en cuenta que ustedes hoy están hablando, a ver, Gabriel, ¿cuánto tiempo llevamos hablando aquí de entornos escolares seguros? Desde el 2020. 2020. Bueno, acá estábamos 2017. Era todo un desafío entender qué podíamos hacer con los entornos escolares seguros. Entonces, acá la fase de investigación, el proyecto contó en realidad con una fase de investigación, de comunicación y relaciones públicas o incidencia y de transmisión de conocimiento. Pero la fase de investigación fue clave, porque no se entendía desde qué forma se podía abordar la movilidad en el ámbito del entorno escolar. Por eso se propusieron 3
3 tipos de estudios diferentes que fueron en una encuesta telefónica de movilidad y percepción de riesgo que estaba dirigida al adulto que trasladaba al niño al centro educativo. Esta encuesta se hizo solo en Uruguay, el resto de los 2 estudios se hicieron también en Argentina. Un estudio observacional de eventos de riesgo. De hecho, en ese estudio observacional, Gabriel, seguramente ustedes han hecho algunos observacionales. En ese momento se diseñó la metodología para estudios observacionales de peatones porque no había. O sea, estábamos en un punto donde los desafíos eran múltiples en realidad, pero entendíamos que era el momento para abordar al niño como peatón y el centro educativo era la estrategia más adecuada para hacerlo. Y también se hizo un relevamiento de infraestructura de esta Writing for School que, para que tengan idea y hablando del tiempo, en ese momento se hizo el testeo de la herramienta de Star Rating. O sea, fue todo el resultado que produjo el proyecto contribuyó para avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo de la herramienta Star Rating for School con el socio estratégico que fue IRAP en ese momento. Seguimos a la siguiente. Estos estudios nos permitieron entender en realidad de qué forma llegaban los niños a las escuelas y cuáles eran los desafíos que como sociedad, como gobiernos, como el sector privado, nos enfrentábamos para poder avanzar en materia de políticas que garantizaran el cuidado del niño, de la niña y del adolescente en el ámbito del entorno escolar. Como vemos acá, se realizaron estudios observacionales de eventos de riesgo, que seguramente ustedes los han incorporado también, Gabriel, aquí en Perú, en algunas instancias, donde son técnicas no participativas, con cuestionarios que son semi-estandarizados, donde digamos, los resultados del mismo nos permiten, bueno, aquí habla del número de observaciones que se hicieron, que no son relevantes. ¿Puedo aportar algo? Sí, eso de la parte de técnica de observación no participante es importante, sí, porque el observador, en la parte de observación, no interactuaba con el peatón, ni con los padres, ni con los niños, sino que era alguien que estaba ahí, medio escondido, y tomaba nota de qué comportamientos había, para no incidir en el comportamiento, porque así la gente no cambiaba el comportamiento y teníamos datos más reales. Esto ha sido muy importante, si bien los centros educativos estaban en conocimiento que esto se iba a realizar, no estaban en conocimiento cuándo se iba a realizar. Porque era estratégico para nosotros que así sucediera. De hecho, estos estudios también los repetimos en países como Colombia y México, en el estado de Jalisco, en Guadalajara, donde era un poco más complejo porque hay un tema de seguridad pública, entonces entender que hay una persona observando y anotando ya generaba un tipo de inseguridad para el entorno, pero bueno, buscamos la forma para que realmente no incidiera la muestra, porque era el gran objetivo del proyecto. En ese marco, en realidad, los estudios observacionales, seguimos pero perfecto, excelente. Porque aparte fue sincronizado. Nos han dado, bueno, si ustedes ingresan a la página web de la Fundación van a ver que el informe es un informe muy amplio, tiene muchísimas hojas y tiene muchos datos para la toma de decisiones, pero básicamente nosotros nos focalizamos en algunos datos porque creíamos que eran los importantes. Estos datos nos dan, por ejemplo, uno de los temas que se relevó es por dónde cruzan la calle los niños que vienen acompañados. Primero hay una cosa que es importante mencionar. En general, los niños que vienen caminando, que son la mayoría de los que llegan a los centros escolares, y la realidad esto no importa el país, es algo que se da en todos los países, vienen acompañados por una cuidadora. El rol de la mujer, y acá hablamos del tema de género, ¿no? Y está inserto, y vuelvo a lo mismo, Uruguay, Argentina, México, Colombia, se repite. Es la mujer la que tiene el rol, sea madre, abuela, tía, hermana, no importa, de llevar a ese niño pequeño al centro educativo.
Después, por otro lado, otro que se observó, que no está acá, pero es interesante que se los mencione, es que de los niños que llevaban en vehículos particulares, independientemente de si llevaban seguros o no, era un hombre el que conducía. En realidad ahí volvemos al rol del tema de género. El hombre es el que maneja el coche que puede haber en la casa y es el que pueda tener el rol de llevar al niño, pero en un porcentaje mucho menor. Y esto de nuevo se repite en todos los países. Entonces esto nos va dando una foto de nuestra Latinoamérica también, ¿no? En este caso también hay un tema que es súper importante, que fueron de los que se relevaron, era por dónde cruzaban la calle. Y aquí, obviamente, en la mayoría de los puntos relevados, tanto en Uruguay como en Argentina, se revisó que el niño cruza por la esquina en algunos casos, pero que hay un porcentaje alto que cruza por mitad de la calle, que no, bueno, acá cuando habla del semáforo que dice 0%, porque son lugares que no hay semáforos, o sea, no todas las escuelas estaban en centros urbanos con semáforos, habían escuelas en centros suburbanos, incluso hasta en entornos rurales. Obviamente con el caso de la cebra pasaba lo mismo, no existían en muchos de los lugares delineación horizontal, por lo cual el cruce iba a ser intuitivo. Y la mitad de la cuadra fue como lo que marca como el gran mito en realidad de que realmente partimos de la percepción de que cruzan como vienen, pero en los hechos se da realmente. O sea, incluso si el niño tiende a ir hacia la esquina, el padre es el que está apurado y aborda bueno, vamos que llegamos tarde, o yo llego tarde al trabajo, te tengo que dejar rápido. Sí, es increíble este Arroyo, pero es algo que lo vimos. En el caso de Argentina, nosotros trabajamos en la siguiente... No, dejámosla ahí. Trabajamos como ustedes lo ven acá, en realidad 5 ciudades que fueron Neuquén, Junín, Corrientes, Jujuy, y la anterior, si le volvemos una atrás, sí, esa es Guaymallén, y nos vamos a detener acá. Guaymallén, nosotros nos cruzamos con un intendente que empezaba su mandato. Y acá viene la voluntad política, en todos los ámbitos. Nosotros veníamos con un proyecto que solo iba a trabajar en 4 o 5 escuelas, iba a hacer las mediciones, pero que no tenía recursos para hacer intervenciones. ¿Ah? O sea, lo que le proponíamos al gobierno eran los datos para que ellos tomaran decisiones y el acompañamiento técnico en lo que necesitaran. Y el gobierno de Guaymallén, que como ustedes ven ahí tenía el desafío, y ahora lo vamos a ver en infraestructura, de avanzar en no solo lo que era el tema de cómo el usuario usaba la vía, digamos, sino avanzar en infraestructura, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El intendente dijo, yo estoy comenzando un plan de infraestructura ahora. Es interesante esto que ustedes dicen. ¿Cuánto sale? Fue lo primero que nos preguntó. La realidad que las medidas de infraestructura, y acá refiero a Gabriel, en general en entornos escolares se saben que son de bajo costo y de alto alcance. Un impacto alto, un costo bajo. Señalización horizontal, vertical, a lo sumo hay que hacer alguna intervención en lo que es un sendero peatonal, en algunos casos en particular, pero vallas de contención o estrategias para la contención de las salidas, obviamente la delimitación de lo que es el entorno escolar y bueno, temas varios que ustedes lo han trabajado muy bien. Cuando hicimos un análisis con su equipo de cuánto salía, dijo, vamos a incluirlo en nuestro plan de obra. ¿Ah? Y así lo hizo. En realidad Guaymallén es la segunda ciudad es la ciudad más importante de la provincia de Mendoza en cuanto a en cuanto a territorio y número de habitantes. Tiene 200 escuelas. Y generaron ese plan y seguimos avanzando.
Y ese plan nos permitió, en realidad, empezar. Bueno, obviamente yo le decía que un tercer estudio que se hizo fue la medición de esta rating for school y se testeó la herramienta. Esto nos dio, y acá es interesante ir a temas más relevantes. Ustedes saben, esto creo que todos están en conocimiento, pero esta Rating for School es una aplicación que da un enfoque sistémico basado en evidencia para analizar los eventos de riesgo del entorno escolar seguro. Mide en realidad lo que son características del entorno, el tipo de vías, señalizaciones, aceras, flujo de vehículos, flujo de peatones, bueno, y con eso entrega, digamos, otorga una calificación de 0 a 5 estrellas, y esto permite estandarizar. Nosotros lo que hicimos, en realidad, fue generar, en esa, ¿seguimos la siguiente? No, perdón, la anterior. Generar una estrategia de la definición, como les pasó a ustedes con la guía, seguramente, la definición de qué es el entorno escolar seguro. ¿De qué hablo cuando hablo de un entorno escolar seguro? Porque esta rating te mide el punto, pero no el entorno. Entonces hay que hacer varias mediciones para llegar a esa conclusión. Bueno, nosotros definimos, tal cual se ven aquí, lo que era el entorno escolar seguro. Estoy hablando año 2017. Sí, yo digo, todo avanza muy rápido, ¿no? Seguramente, y ustedes ahora lo han hecho mucho mejor porque sobre las experiencias generadas se van tomando mejores decisiones. Esto nos llevó, en realidad, y ahora sí vamos a la siguiente, a entender, ustedes recuerdan que yo les dije que en Uruguay teníamos 2 departamentos, que eran Montevideo y Canelones, que Montevideo tenía un paradigma que seguramente se da en algunos lugares aquí, cuando se hizo la medición. Las escuelas que participaron del estudio, recuerda, fueron aleatorias. Nosotros no participamos en el sesgo de esa selección de escuelas. Las que estaban en zonas que tenían mayor vulnerabilidad eran las que tenían menos seguridad. Era como inversamente a lo que la recomendación debe decir, ¿verdad? O sea, yo debo de proteger a aquel ciudadano que es más vulnerable. No importa por la situación socioeconómica, nada. Y Montevideo se daba a la inversa, en realidad. Las escuelas con mejor situaciones socioeconómicas eran las que tenían mejor ranking o estaban mejor calificadas. En el caso de Canelones no se daba de esta forma, pero tenemos una variante importante que tenemos ahí, dice Ciudad de la Costa, y está diferenciado. Ciudad de la Costa es un área metropolitana de Montevideo que pertenece al departamento de Canelones, que está en plena avance en cuanto a infraestructura. Entonces ahí las mediciones, los sesgos son a tener en cuenta, porque ahí la situación económica es buena, o sea, hay un buen ámbito en ese tema, pero la infraestructura no acompañó el desarrollo en ese ámbito. Sí, claro. Solamente para que vean, en realidad Montevideo es la capital del país. Obviamente, como sí, pasan todas las capitales de nuestros países, la infraestructura es mucho mejor, el parque automotor también y demás. Entonces vemos que da un promedio de 3 estrellas y medias en el promedio general de todas las escuelas evaluadas, y en Canelones 2 estrellas y media de seguridad, básicamente eso. Sí, con grandes oportunidades de desarrollo, ¿no? En el caso de Argentina, independientemente de las mediciones del resto de las provincias, yo me quiero basar en Guaymallén. Guaymallén tenía un estándar promedio de 3,4 estrellas para los centros escolares relevados. Y, vuelvo a decir, la autoridad de Guaymallén entendió la oportunidad que ellos tenían en ofrecer entornos escolares seguros. Estos nos facilitó mucho el trabajo porque trabajamos en capacitar a sus equipos técnicos de educación, así como lo tienen ustedes que están en el piso de arriba. Se trabajó mucho con ellos para que a su vez ellos luego trabajaran dentro del ámbito escolar a la hora de la implementación de las obras que estaban haciendo. Seguimos adelante. Esto nos llevó a
poner en agenda el tema. Este proyecto fue muy importante, los datos de investigación sobre todo, para alertar a las autoridades, para entender la situación o las oportunidades que teníamos para avanzar en materia de entornos escolares seguros, para implementar mejoras en realidad, no solo poner en la agenda pública de discusión, sino también generar herramientas o darles las soluciones a los gobiernos. Y en este caso, a diferencia, y me vuelvo a Gabriel por el tema de todo el proyecto de entornos escolares de aquí de Perú, nosotros asesorábamos a los equipos técnicos de infraestructuras de los municipios para que pudieran, en realidad, bajo la recomendación de este rating y con el apoyo de una ingeniera que fue la que estuvo a cargo del proyecto, de generar las recomendaciones adecuadas para que los propios municipios pudieran avanzar en la infraestructura, en la mejora de infraestructura. Y obviamente promovimos un proyecto, un piloto de educación en seguridad vial para generar dentro del ámbito escolar con capacitaciones en línea para los propios docentes. Bueno, esto luego lo tomó UNACEP, que es nuestra unidad de seguridad vial, y hoy es un proyecto que ya tiene su vida propia y fomenta el desarrollo de las capacidades de los docentes a través de un trabajo articulado, digamos, en el aula de seguridad vial. Hasta ese entonces, en el aula en nuestro país, y seguramente para ustedes esto no es ajeno, lo único que se enseñaba era en tercer año de escuela, en nuestro caso, las señales viales. Era el único concepto que se trabajaba respecto a en el ámbito de educación. A partir de ese entonces se sumó desde una perspectiva del desarrollo, de la inclusión de la seguridad vial desde la agenda de los derechos, digamos, y desde ese lugar se ha trabajado y se ha promovido un trabajo donde en distintos ámbitos los chicos están viendo movilidad segura o seguridad vial. Esto nos llevó, y también, y ahora vamos a ver un videíto de Guaymallén, en esto que yo les comentaba. Guaymallén tiene 280.000 habitantes, tiene 200 escuelas, y Guaymallén, obviamente, en un principio pasó sus escuelas rápidamente a 5 estrellas, porque era el compromiso inicial del intendente, pero luego, si pasamos al video, no, a la siguiente, pasamos la siguiente. Acá. Ellos empezaron con las 6 estrellas, en el 2020 estaban en 81 escuelas, con las 6 escuelas, en el 2020 estaban en 81 escuelas, en el 2022 estaban cumpliendo el objetivo que en realidad fue post-pandemia de llegar a todas sus escuelas. La realidad es que la movilidad de los niños que llegan en Guaymallén hoy es distinta, y ahora sí, si queremos, podemos pasar el video que estaba en la anterior, esa misma. Soy Nani Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Trabajamos para reducir muertes y lesiones graves de niños en el tránsito en Latinoamérica. Desarrollamos el programa Niño Latinoamericano Seguro en el Tránsito. En la fase inicial comenzamos evaluando 83 escuelas de Uruguay y Argentina con la herramienta que desarrolló IRAP, que se llama Start Rating for Schools. Se puede mejorar, todo aquello, como lo dije recién, que se puede mejorar. Yo creo que de parte de ustedes está hacerlo, y ese caos que veíamos antes ahora es como que ha bajado. Sí se ve más orden y esperamos que se siga planteando esto en todos los aspectos. Así que entre las medidas que tomamos fue planificar que esta calle debía ser en un solo sentido de circulación, que el que tiene actualmente, de norte a sur, y comenzar con todas las demarcaciones que tampoco existían en toda la calle. Se han demarcado, como ven, sendas peatonales, lugares para discapacitados, prohibición de estacionamiento, para que solo se habilitan en el horario de entrada y salida de los chicos, que estacionen los papás para que puedan bajar, o los transportes escolares para que puedan cruzar con seguridad los chicos hacia la escuela. Bueno, entre las cosas que se está logrando es justamente un cambio cultural, es decir, un cambio social, que la gente vea mayor orden, que se comporte en relación a ese orden, que tenga respeto por las normas, que no es más ni menos que respeto por la vida, y sobre todo respeto por los semejantes. Parte de este proyecto de entornos escolares involucró a 6 escuelas en total.
pero estamos trabajando ya alrededor de 35 escuelas que ya cuentan con demarcaciones que no tenían, con remodelación en los espacios, remodelación en los edificios, cuidando justamente todo esto en función de la seguridad vial. Es un tema no menor, sino muy importante y muy vigente, el que podamos educar a los chicos justamente en educación vial. Una, porque ellos a diario llegan a la escuela de distintas maneras, ya sea usando el servicio de micro, o los traen los papás, o algunos vienen en bicicletas y otros vienen caminando. Y bueno, y yo creo que todos, en mayor o menor medida, necesitamos de normas y de medidas de seguridad que podamos contar. Ahora sí vamos a desafíos, Daniel. Bueno, como ven, este video es bastante viejo. De hecho, tiene el logo viejo nuestro, o sea, pero valía la pena compartirlo porque estas autoridades de una provincia, de una ciudad de la provincia de Mendoza, realmente hicieron, marcaron un camino para muchas ciudades, en realidad, no solo en Argentina, sino en otros puntos. Y creo que ustedes hoy, a través de este desarrollo del programa de entornos escolares seguros, están marcando un camino para Perú. En realidad, un desafío donde obviamente llegar a todo el territorio no va a ser de un día para otro, pero están marcando las bases firmes para poder avanzar en materia de seguridad vial infantil y tomar el centro escolar como el centro para trabajar la seguridad vial. Mañana, creo que es mañana el taller de educación, vamos a ver otros ejemplos de abordaje de el ámbito de entornos escolares seguros de otros países, que todos van sobre la misma premisa, que es cuidar al niño, pero con distintas estrategias en realidad. Y aquí, como siempre decimos nosotros, la estrategia que es adecuada es la que se adecua al país. Hay muchas herramientas que se han utilizado en otros países, muchos datos que han ayudado mucho a Arroyo al tomador de decisión, pero la mejor decisión es la que ustedes pueden tomar en función a los datos que ustedes pueden recoger de su gente, de sus entornos escolares, y a cómo pueden articular con los distintos actores. Esto ha marcado un inicio de un camino, y hoy era para nosotros importante compartirlo con ustedes en función de la construcción de la agenda que se generó para el día de hoy. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, fui muy clara o en realidad muy aburrida, una de las dos, pero bueno. Marcan ustedes cómo, a ver, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su presentación, me ha gustado mucho. Quería preguntarle acerca de esta aplicación de Star Rating. Cuando ustedes realizaron las mediciones con la aplicación y luego con el estudio observacional, ¿hubo similitud? Son distinta información lo que te arroja un estudio y el otro. El estudio observacional aplica cómo llega el niño a la escuela, desde la perspectiva de si llega solo, si llega acompañado, quién es que lo acompaña, por dónde cruza. O sea, hay un montón de factores que se relevan en ese estudio, que tiene que ver a lo comportamental, básicamente, de cómo llega ese niño. Por ejemplo, si llega en vehículos particulares, ¿viene con silla o viene suelto? Llega en moto, llega uno en moto, llegan tres en moto. Si llegan tres en moto, ¿vienen con casco o vienen sin casco? Ese tipo de observaciones nunca te las va a relevar la herramienta. La herramienta, tú lo que le cargas a la herramienta es qué tipo de suelo tienes, si es pavimentado o no, si tiene acera o no, si tiene delineación horizontal o vertical, si existen semáforos, si existen gestores de velocidad, mides a qué velocidad circulan los vehículos, qué flujo de vehículos
vehículos tienes, qué flujo de peatones tienes en la hora pico de ingreso al centro educativo, y con esa información es que la herramienta, en forma, obviamente ponderando aquellos factores que son más importantes, genera la calificación. Y cuando genera la calificación, te genera la recomendación de qué incidencia en infraestructuras deberías de tomar o qué decisiones en la incidencia de infraestructura para mejorar y llevar esa calificación a 5 estrellas. Entonces, sí, claro. En realidad, eso que dijo María José es exactamente así. La herramienta te da eso, pero lo que hace la ingeniera o el ingeniero civil que está trabajando en el proyecto es tener esta información de la herramienta y en base al estudio observacional te va a decir, bueno, seguramente la herramienta te diga, bueno, aquí hay que poner un reductor de velocidad enfrente de la escuela. Pero en realidad, si la observación dice que vienen caminando y no hay circulación vehicular, no te sirve de nada ese reductor. Entonces, la medida puede ser otra opción. Entonces, ahí está como ponderando los dos estudios, el técnico de la herramienta con el de observacional, podés medir qué circunstancias o qué aplicabilidad haces de la herramienta de esa recomendación. Ahora, por ejemplo, en Uruguay estamos en unos días comenzando a medir 50 escuelas de entornos rurales que dan a rutas nacionales, ¿ah? Que esto es un problema enorme en Uruguay. O sea, nosotros tenemos en la red de rutas nacionales un sinfín de escuelas que dan de cara a la ruta. O sea, y genera un problema porque no hay, o sea, es muy difícil reducir la velocidad de los vehículos que vienen en una ruta nacional, y bueno, y el flujo de niños que circulan a diario genera un problema que es una preocupación de las autoridades. Y estamos justamente haciendo la medición. La medición toma en cuenta eso, en realidad hace la medición con Star Rating for School y después hay un análisis en este caso de la ingeniera civil que antes de subir los datos a Star Rating ya evalúa otros temas para que realmente la recomendación sea la ajustada al punto, porque la realidad es eso. A mí me pasó, por ejemplo, de ir a Colombia, yo siempre hago el mismo cuento, pero al medio de la selva colombiana, un proyecto con el gobierno de Colombia, yo me llevo la herramienta Star Rating for School y no sé. Cuando llegué miré para todos lados y dije, acá esto no aplica. No aplica. Un camino que es un sendero, básicamente, con alambrado muy precario al costado, sin banquina, donde por ese sendero circulan autos, camiones, gente caminando, niños caminando, todo. ¿Ah? Y tenés que buscar otro tipo de soluciones. Pero yo lo que sí he aprendido en este camino, que hemos recorrido con la Fundación, es que cuando hay voluntades políticas del sector privado, de las instituciones educativas, se buscan soluciones, ¿ah? Y son efectivas. Eso es lo más interesante en todo eso. Y que no todo es infraestructura. Y no todo es infraestructura. También nos pasó trabajando con el gobierno de El Salvador, con los territorios. A usted les debe pasar mucho con el gobierno. Todo el mundo pide, quiero la vía nueva, la calle nueva, el camino de acceso nuevo, quiero nuevo, tiene que estar nuevo. Para que todo esto pase, lo soluciono con infraestructura. La realidad es que en muchos casos, si ustedes les generan una infraestructura nueva, lo que producen es que se maten más rápido. Más velocidad, más riesgo. Entonces, todo no es infraestructura, si bien la infraestructura es sumamente necesaria, pero en lugares que son específicamente indicados. Por ejemplo, yo hablaba con Pedro en la semana. En Uruguay un plan de obras muy grande en esta administración, una de las inversiones más grandes en obra pública, en infraestructura que se dio en el país, se incidió toda la red. ¿Ah? Toda la red de rutas interdepartamentales. ¿Ah? ¿Y cómo se incidió? Bajo el patrón de dónde estaba la morbimortalidad. ¿Dónde se muere la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? Ahí es donde vamos a hacer obra. ¿Ah? Y se generó obra en todo el país. ¿Ah? Y donde no se pudo hacer obra, después se generó fiscalización electrónica. Altamente resistida, pero que igualmente se llevó adelante. Y hoy por hoy, el 6% solo de los vehículos que pasan por ahí generan algún tipo de multa, digamos, de sanción. O sea que la realidad es que la gente la adoptó como tal. Entonces, son estrategias, en realidad. Pero es súper interesante el abordaje. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Ya, justo me interesó mucho el tema de estas estrategias. ¿Cuáles creen que ustedes han sido innovaciones que han implementado? Justo el de fiscalización
han implementado que normalmente se va acerca de las soluciones cotidianas tradicionales como el cruce de vías, semáforo y demás? Bueno, hay muchas instancias, muchas estrategias a la hora del abordaje. Por ejemplo, si vamos a entornos escolares, una de las cosas fundamentales que nosotros recomendamos es que se trabaje con la comunidad, ¿no? O sea, no tomen decisiones sin tener en cuenta lo que opina la dirección de la escuela, esa comunidad. ¿Ah? Porque las decisiones van a ser buenas y ustedes las van a hacer con las mejores intenciones y van a tener el mejor fundamento técnico para llevar adelante esa decisión y después no la van a usar. ¿Ah? Porque no se sienten parte de esa decisión. Entonces, por ejemplo, en Guaymallén nos pasó que ese equipo que ustedes veían en la escuela, que era que nosotros capacitamos para poder llevar adelante su labor, cuando se estaba haciendo la obra, ¿ah? Ellos iban y tenían toda una socialización de la obra con los niños y las familias. Y después sacaban a los niños, a los grupos, a la vereda para que vieran cómo pintaban el pase peatonal, cómo generaban y por qué no se podía parar más en determinado lugar, si siempre se había parado. Entonces todo eso se iba socializando. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de esta comunidad que yo hablo de Colombia, las soluciones se encontraron trabajando juntos. El gobierno nacional, bueno, en este caso la fundación que los unió a todos, pero el gobierno nacional, el sector privado, la comunidad de la escuela. Y encontramos soluciones que no tenían nada que ver con esto y que es un sendero escolar seguro, que ellos le denominaron Sendero del Río porque están en el río Magdalena, la propia comunidad, y que lo único que hace es que esos niños, 80 niños que iban solos a la escuela todos los días corriendo por la mitad de la calle, pasaran a ir acompañados por guardas de caminos que certificamos junto con la Agencia Nacional de Colombia. ¿No? Entonces, hoy por hoy, esos niños, hay como un 100 pies, como ¿a dónde está? Acá, allá está Daniel. Bueno, en Bogotá tú veías el 100 pies o al colegio en bici. Bueno, ese concepto bajado a una ruralidad absoluta en un lugar donde no hay nada. ¿Ah? Y sin embargo, ahora van seguros. Entonces, varía mucho. Algo más para aportar ahí. También en el proyecto de Uruguay y Argentina, con el observacional, aparte de la parte técnica, de la ponderación, de todo esto de la parte de ingeniería, se hizo posteriormente a los arreglos de infraestructura y señalamiento vertical y horizontal, campañas a los padres y madres a través de redes de teléfono, redes sociales que estaban más a la mano en esa época, y en base a los estudios observacionales. Bueno, si cruzaban mal, hacíamos que les llegara un mensaje en Twitter, en Instagram o en Facebook: no cruce más, vaya a la esquina a cruzar, les leaba la información de estas nuevas medidas que habían en el centro escolar. Esto es súper interesante porque generás una campaña de comunicación con información dirigida al propio usuario. Hoy por hoy tú podés segmentar de tal forma que el mensaje estaba dirigido. Entonces, la agencia lo que hizo fue distintas piezas hablándole al usuario directo. O sea, si era la escuela donde cruzaban por la mitad de la calle, bueno, no cruce por la mitad de la calle. Si eran las que estacionaban todos los padres en doble fila, bueno, tenemos que lograr algo para... O si no respetaba la luz del semáforo, no importa. Todo lo que se observó, después se bajó a una línea de comunicación que apoyó esa instancia en la escuela. Pero no fue una campaña masiva, mediática, sino fue muy personalizada. Capaz que ahí, para los municipios que ustedes tienen, eso puede estar súper interesante también. Sí, ahí quería agregar algo. En cuestiones de infraestructura, la Dirección de Seguridad Vial tiene un programa de entornos escolares seguros, que lo ha mencionado Majo varias veces. Estamos desarrollando proyectos que llevan una línea muy similar a lo que se ha planteado. Se promueve que las municipalidades hagan encuestas para que puedan observar las situaciones, porque no solamente es... La herramienta te puede decir, tienes que colocar un crucero, pero saber por dónde colocar ese crucero depende de entender qué es lo que sucede en la vía. Eso es en cuestiones de infraestructura y que lo tenemos bien avanzado, pero como también se ha mencionado en la presentación, hay un trabajo de necesidad integral, y esa necesidad integral a veces escapa de lo que nosotros como Dirección de Seguridad Vial podemos hacer internamente, que son, por ejemplo, las cuestiones de
el tema de la salud. Si es que en algún momento ocurre un siniestro, ¿qué tan preparados estamos para poder atender a un niño en un siniestro? En cuestiones de educación, por ejemplo, nosotros podemos mejorar la infraestructura, pero ¿qué tanto les estamos enseñando dentro de las escuelas a los niños a poder utilizar esta infraestructura? Y luego hay otras cuestiones que también estamos desarrollando con la Fundación en temas de vehículos seguros. ¿Qué tan seguros son los vehículos en los que llegan los niños a las escuelas? Los sistemas de retención infantil, por ejemplo, ¿no? Eso también es necesario acotar y que les menciono. Sí, totalmente, totalmente. Es un trabajo, volvemos a decirlo, siempre parece que repetimos lo mismo, pero esto involucra a muchos ámbitos de gobierno en un trabajo articulado, donde cada uno entienda qué rol puede cumplir para lograr los objetivos de que los niños estén seguros. En este caso yo creo que ustedes tienen un puntapié inicial que es muy bueno, que es realmente el programa de entornos escolares, porque desde ese lugar se puede comprometer al sector salud en la promoción de primera infancia e infancia, se puede comprometer al sector educación, en todos los ámbitos de involucramiento del proyecto, pero también, por ejemplo, hay países, mañana lo vamos a ver como para no aburrirlos hoy, pero hay países que delegan al sector educación los planes de movilidad escolar. Y es potestad de la directora de cada centro educativo entender cómo llegan los niños a la escuela y generar una estrategia para garantizar la seguridad de esos niños. Entonces, y el gobierno lo que hace es generar un bagaje de herramientas para poder dar cumplimiento. No es que delegan y queda solo en esa, sino que hay un apoyo, un seguimiento que es súper interesante. Y dan resultados en realidad. Volvemos a lo mismo. Yo desconozco la cantidad de escuelas que tienen ustedes. Sé que el proyecto incide en más de 700 escuelas en 73 municipios en esta fase inicial. Pero una cosa para nuestra humilde forma de ver que ustedes están haciendo muy bien y que puede ser ejemplo incluso para otros países, es que están generando un proyecto donde destinan recursos, que es lo que muchas veces, sobre todo a la hora de generar infraestructura y demás a través de pequeñas obras, es difícil promover cambios. Entonces ahí hay un gran diferencial, una gran estrategia adecuada que están tomando. Colombia, por lo menos, lo hizo a través de Mi Pequeñas Grandes Obras, pero es difícil que puedan escalar rápidamente. Ustedes me parece que tienen un modelo que puede ser mucho más ágil a la hora de la incidencia, en realidad. Pero eso lo van a saber avanzando. No hay otra forma. Bien, muchísimas gracias a María José Pesano y también a Matías Silva por estas presentaciones que nos han dejado un panorama completo sobre lo que está ocurriendo. Un comentario final, María José, si me permites. Por favor. Entiendo que conoces los avances que se están haciendo en el Perú, en Lima y otros lugares. Y lo que estamos es aprendiendo lo que ustedes también nos traen, y que sé que en México, en España también programas parecidos. Hay algo que me llamó la atención y me pareció muy interesante y creo que deberíamos de replantear no solamente en el trabajo que se hace en torno a las instituciones educativas, sino en general. La participación del Estado, que es fundamental, no solamente en el apoyo económico, ¿no?, para el desarrollo de infraestructura, en particular comprometer a las diferentes autoridades, sino algo que no se ha mencionado en lo que has dicho y me parece interesante, la sanción. O sea, no has hablado de sanción, no has hablado de multas, no has dicho que al que no hace esto se le va a sancionar, al conductor que no haga esto se le va a sancionar. Más bien has hablado cómo tratar de buscar la empatía entre las entidades comprometidas, en particular la institución educativa y las autoridades cercanas que están desarrollando, sea la propia comunidad, sea una institución de la sociedad civil, lo que fuere, pero
¿Eso es así o no lo has mencionado? No, a ver, siempre hay mecanismos de control y fiscalización. Para nosotros es como natural que deben de estar. O sea, realmente, por ejemplo, en aquellos gobiernos que delegan en las instituciones educativas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de los planes escolares, ellos tienen un mecanismo de control, que no siempre va desde el punto de vista sancionatorio, ¿no? Obviamente, en el caso de lo que yo he presentado ahora, esto no llevaba ninguna sanción porque nosotros, primero, al igual que ustedes, promovemos desde el rol de sociedad civil. Tenemos potestades ningunas de poder fiscalizar. Sí dar herramientas para que se avancen. Y sí siempre buscamos trabajar en forma coordinada, apoyando a gobiernos que tienen la intención de generar cambios. Y eso es fundamental. Creo que a ustedes también les debe de pasar lo mismo y a veces, bueno, obviamente como sociedad civil también tratar de impulsar o de reclamar. Por ejemplo, en nuestro caso en Uruguay, hablando de sistemas de retención infantil, algo que ayer hablamos mucho. Nosotros promovemos que se fiscalice. O sea, punto. O sea, exhortamos desde todos los puntos de vista. Ahora, tenemos la posibilidad de incidir más allá de lo que... Y bueno, a veces sí... por ejemplo, a nivel de la Policía Nacional de Tránsito, de Dirección Caminera, que son los que sancionan en las rutas interdepartamentales, hay un alto número de multas, de sanciones emitidas, porque hay un compromiso fuerte, hay un trabajo conjunto muy importante con Policía Caminera y la Fundación, donde se está en forma permanente visitando las ciudades, asesorando a los padres, generando conocimiento, se certifica una vez al año, se hace un curso para certificar a nuevos instructores, ingresos. O sea, los nuevos ingresos a la fuerza en seguridad vial infantil. Hay toda una estrategia montada. Sí, por favor. Gracias. No, en eso que decías, no, estamos hablando desde ayer, creo que en todo. Yo lo he mencionado, fiscalización y control en toda la presentación. Pero puntualmente en el proyecto que Majo presentó recién, no estaba la fiscalización y control dentro del proyecto, estaba así comunicación, relaciones públicas, investigación, pero en el caso de Montevideo y Canelones, con las intendencias departamentales, que son las que tienen la potestad de controlar, lo que ellos acordaron de aporte al proyecto fue acompañar, por supuesto, las incidencias a nivel de infraestructura, y en el caso de Montevideo y Canelones lo que se hizo fue, luego de que estuvo hecha la infraestructura y se hizo toda la parte pública y comunicación, fue tener un tiempo de unas semanas de acompañar esa infraestructura con fiscalizadores, no fiscalizando ni controlando, sino acompañando al uso correcto de las nuevas infraestructuras, y sí, a la semana o a las 2 semanas ya empezar la fiscalización y multa en varios aspectos, o la doble fila de estacionamiento, o llevar a niños en una condición que no es la adecuada según la reglamentación, sin sistema de retención, o transporte escolar, o cascos para motos, y en el transporte escolar los que iban sueltos, sin el cinturón de seguridad, también se multaban. Eso fue el aporte del proyecto en cuanto a las sanciones y a su pregunta que hacía recién. Sí, pero hubo una etapa de socialización. Eso fue muy importante porque el ciudadano tiene que entender lo nuevo que se propone, qué es lo que se espera. O sea, nosotros, para la Fundación, una conclusión que ha quedado clara, aquellos que han trabajado, bueno, te miro ahí, Daniel, con distintos actores internacionales, te dicen que si tú pones una infraestructura y la dejas, inmediatamente la población se va a apropiar de ella. En Latinoamérica eso no pasa. Tú necesitas un tiempo de trabajar, de socializar con el ciudadano para que la use de forma correcta. No tengo la respuesta de por qué no pasa, pero no pasa. No pasa en México, no pasa en Colombia, no pasa en Uruguay, en Argentina, no pasa. Es una realidad. Además hay una cuestión de que los latinoamericanos tenemos como la resistencia al control de cualquier tipo, ¿no? De fiscalización. Entonces siempre y debe pasar lo mismo aquí, me pueden corregir, el fiscalizador de tránsito siempre está mal visto. Es como el enemigo. Entonces, esta acción de fiscalizar desde el punto de vista de sociabilizar en una primera instancia hace que sea más cercano y más empático con la comunidad, y que después, en el momento de la sanción, sea mucho más bien recibida que ya de hacer el cambio normativo, el cambio de infraestructura, y ya el segundo día multo o aplico la sanción. Entonces, ese proceso, por lo menos Montevideo y Canelones lo entendieron, y hoy tienen una mejor visión, por lo menos del entorno escolar. Sí. Buenos días. Mi pregunta va un poco al nivel de priorización de las escuelas.
existen varias condiciones, ¿no? De repente por el nivel de servicio, en el Perú al menos hay escuelas que son solo para niños de 3, 4, 5 y 6 años. Kinders hay turnos mañana, turnos tarde, turno noche, solo turno de día. O de repente por las características exteriores, que estén en calles, que estén en avenidas o que estén en carreteras, no lo sé. O sea, ¿cuál fue el criterio para priorizar? Nosotros cuando trabajamos en la selección, en realidad, como dije, Montevideo fue aleatoria. Y en el caso de Argentina se trabajó con las ciudades la selección, donde el criterio lo desarrolló o lo impuso la propia municipalidad, por muchas veces vinculado al grado de siniestralidad que estaba vinculada a la escuela, ¿no? Ahora bien, dada la experiencia con los años, la recomendación cuando se trabajan en pilotos de pocas escuelas es que se pueda trabajar con escuelas urbanas, muy transitadas en puntos críticos, escuelas suburbanas con menos complejidad de tránsitos, pero con realidades de infraestructuras tal vez más precarias, y escuelas rurales. Por lo menos que se trabajen en eso. Si se tienen esos 3 tipos de categorización, se van a tener 3 modelos para llevar adelante cambios en infraestructuras de acuerdo a las realidades. ¿Van a ser todas iguales? No, nunca. Pero sí se va a tener una orientación de qué necesidad tiene el entorno urbano cerrado, digamos, de qué necesidad puede tener el entorno suburbano y el rural. Esto es lo que estoy respondiendo, es posterior a todos los trabajos que en el ámbito hemos realizado, ¿no? Tengo otro aporte ahí. A la pregunta puntual de que hiciste de cuando son diferencias de kinder o adultos o noche o día, ahí tenemos que tener en cuenta que las mediciones o los estudios tienen que tomarse, primero, si es un kinder, obviamente la movilidad va a ser diferente a los demás grandes, porque los kinder van a ir acompañados en auto o en moto o en transporte escolar porque necesitan alguien que los lleve. Cuando son más grandes o adultos van a ir más caminando en bicicleta o en transporte público, entonces las mediciones tienen que ser en los horarios diferenciados, y en aquellos que son noche o día, que obviamente la movilidad cambia mucho, también tienen que tener la medición en ambos casos. Entonces también, más allá de la selección de la escuela, tenemos que entender qué tipo de escuela es, como tú muy bien decías, para después qué medida tomar en base a la recomendación de la aplicación y de la parte del estudio, si es que hay, de la ingeniería civil. Sí, las escuelas que fueron seleccionadas, que capaz que ahí no respondí tu pregunta, fueron solo escuelas primarias, o sea, que acuden niños de 4 años a 12 años en realidad. No se tomó lo que sería el preescolar, digamos, que para nosotros es hasta 4 años. Claro, porque Ni hay el otro parámetro que podría ser la población, Exacto, ¿no? exacto. ¿Qué tan grande, qué tanta población escolar tiene ese colegio? Sí. En realidad, por eso vuelvo a lo mismo. Nosotros lo que buscábamos en un primer momento era tener una foto lo más holística posible, sin intervención, digamos, del CEJO en la selección. Por eso fueron aleatorias en Montevideo, con la única indicación de que fueran escuelas primarias, o sea, que cubrieran ese rango de 4 a 12 años. Y bueno, y en esa línea se hizo y se trabajó. Sí, totalmente de acuerdo. Esto cambia. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela urbana que tenga 500 niños en la mañana y 500 niños en la tarde, que una escuela rural donde van 12 niños y tiene un horario de salida y un horario de entrada. Totalmente de acuerdo. Tampoco es la misma dificultad que ofrece la escuela urbana, donde generalmente puede estar en situaciones más críticas, que pueden ser una avenida o pueden ser calles que son críticas a la hora de la circulación, que una escuela suburbana en un barrio donde la circulación es mucho más tranquila. Son situaciones que hay que ver. Por eso en el ámbito de los entornos escolares no hay recomendaciones genéricas, sino el caso a caso es el que marca la estrategia. Por ejemplo, nosotros tuvimos escuelas
escuela, que una estrategia que se tomó fue cambiar la puerta de la escuela. En vez de que salgan hacia el frente, que había una avenida, tenía unas puertas al fondo y se disipaban mucho más rápido y era una estrategia mucho más adecuada. A eso iba también. Aportar eso, por ejemplo, hay medidas que se tomaron, ese fue un ejemplo que iba a decir, de cambiar la salida, en vez de ser la puerta principal en la calle más transitada, al costado, y otras medidas que también se han tomado que no tienen ningún costo, ningún tipo de infraestructura, es escalonar los horarios de salida cada 10 minutos según los grados de las escuelas. Eso también ha sido, bueno, y vieron que Guaymallén en un caso contó que la calle era doble sentido, la puso de un sentido solo. Entonces, ya con eso... O, por ejemplo, otra cosa que hizo Guaymallén fue sacar el transporte público del frente a la escuela y lo puso en una lateral. Eso hizo que el riesgo, en realidad, por la cantidad de transporte público que pasaban por esa calle, bajara. Por eso, volvemos a lo mismo. El estudio es más que nada en entornos escolares, caso a caso. Lo que sí está claro es que cada caso necesita una atención. Y muchas veces, volvemos a lo que dijimos originalmente, no son decisiones de alto costo. Y en esto es interesante y me parece que son estratégicas y inciden mucho en la seguridad de los niños que llegan a ese centro educativo. Bien, si no hay otro comentario y pregunta, finalizamos este primer bloque agradeciendo a María José y a Matías por estas presentaciones y compartir la expertise y la experiencia desde la mirada de Latinoamérica y sobre todo de Uruguay. El trabajo que se viene haciendo a través de la Agencia Uruguaya, a través de la Fundación Gonzalo Rodríguez. De Uruguay, ahora el turno para Perú. Vamos a dejar en la presentación para conocer un poco el panorama general de la seguridad vial infantil en Perú. Nuria Díaz Valer, especialista de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la que nos presenta a continuación la información. Adelante. Muy buenos días. Saludar primero a la mesa a nuestro director, Víctor Adrián Arroyo Tocto, a la Fundación Gonzalo Rodríguez. Gracias por su visita y por su participación, así como todo el acompañamiento que está haciendo en estos proyectos. Y a nuestro director, Pedro Olivares. Bueno, de parte de la Dirección de Seguridad Vial y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, lo que vamos a presentar son las estadísticas respecto de las personas, nuestras personas pequeñas que han participado en siniestros de tránsito, enfocándonos primero en lo que son los fallecidos y lesionados. Siguiente, por favor. Como podemos ver, a partir del año 2010, la Policía Nacional del Perú recopila la información de una forma más desagregada de edad. Desde dicho año, lo que quiere decir en los últimos 13 años, fallecieron 2.022 infantes de entre 0 a 5 años en siniestros de tránsito. Estos representaron en un promedio el 4.8% de todas las fatalidades por siniestros de tránsito, siendo para el año 2023 87 infantes fallecidos. Siguiente, por favor. Respecto a nuestros infantes lesionados en siniestros de tránsito, igualmente podemos ver en los 13 últimos años resultaron lesionados 19.034 infantes de entre 0 a 5 años, los cuales representaron el 2.5% de todas las personas lesionadas en siniestros de tránsito. Siguiente, por favor. Cuando nos enfocamos ahora en los niños y niñas fallecidos, estos pueden ser entre los 6 a 11 o 12 años, puesto que hubo un cambio durante el año 2017 a 18 en cómo se separaron estos grupos, en los cuales resultaron fallecidos 1.641 niños de entre 6 a 11 o 12 años. Estos representaron el 3.9% de todas las fatalidades. Siguiente, por favor. Respecto a los niños y niñas lesionados en estos mismos rangos de edad, pudimos observar que hubieron 32.452 niños y niñas entre los 6 y 11 a 12 años lesionados. Estos representaron el 4.3% de todas las personas lesionadas. Respecto de los adolescentes, estos se pueden observar en los últimos 13 años fallecidos fueron 2.766 y estuvieron entre el rango de edad de 12 a 13 años a 17 a 18 años. Como indiqué, durante el año 2017 a 18 hubo un cambio entre la toma de las edades y ellos representaron el 6.6% de todas las fatalidades.
Respecto a cómo resultaron lesionados, se puede observar que fueron 67.337 adolescentes que resultaron lesionados durante estos 13 años. Ellos representaron el 8.8% de todas las personas lesionadas. Si lo hablamos de una forma agregada, entonces fue el 15.3% de todas las personas fallecidas fueron menores de edad durante estos 13 años y el 15.6% de ellos eran los lesionados. Respecto a los vehículos a bordo, esta información es del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, igual recopilado por la Policía Nacional del Perú durante los años 2021 en adelante. Se pudo observar que en los últimos, bueno, no era 13 años, en los últimos 3 años, el 30.2% de los infantes de entre 0 a 5 años fallecieron a bordo de vehículos de 4 ruedas a más. Esto quiere decir que puede ser un automóvil, un station wagon, un micro, un bus, un ómnibus, pero que en específico en automóvil, que es lo que se está enfocando actualmente en la Fundación, que es los sistemas de retención infantil en el Perú, el 14.2% de los infantes fallecidos estuvieron a bordo de un automóvil. Siguiente, por favor. Respecto a las niñas y niñas, esta cifra cambia y se vuelven en el 25.4% de los niños y niñas fallecidos estuvieron a bordo de un automóvil. Ellos fueron entre los 6 a 11 años. El siguiente, por favor. Respecto a los adolescentes fallecidos, ubicados dentro de un automóvil, ya ellos no usan un sistema de retención infantil usualmente, según la norma no les correspondería. Estos son el 16.1%. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la causa de fallecimiento, se hizo una revisión del sistema de información de defunciones del MINSA, de la cual se tomó la información desde el año 2017 hasta mediados de octubre del 2023. La misma posee la información de las muertes violentas, separada de la de accidentes de tránsito. De la misma se pudo observar los siguientes hallazgos, ¿no? De los niños de los infantes fallecidos, el anterior, por favor. De los infantes fallecidos de entre 0 a 5 años, la primera causa de su muerte en un siniestro de tránsito fueron los traumatismos craneales o cerebrales, hemorragias en zonas craneal cerebral, laceración cerebral, edema cerebral. Como se puede ver, todo esto ubicado en la parte de la cabeza. Ayer, como indicaba muy precisamente Matías, esto es debido a que en la edad más joven de uno, la proporción del peso de la cabeza está entre el 25 a 30% de nuestro cuerpo, y esto va a cambiar hasta que uno se desarrolle como un adulto, hasta llegar al 6%. Entonces, la física de nuestro cuerpo siempre va a desplazar la energía hacia nuestra cabeza. Y como se puede ver, esto se va a reflejar en la causa del fallecimiento de nuestros pequeños. Siguiente, por favor. Cuando vemos a los niños y niñas fallecidos, igualmente la primera causa fue el traumatismo craneal y cerebral, seguido por hipovolemia o anemia, esto debido al desangramiento del paciente, el traumatismo corporal, abdominal o múltiple, y de ahí la hemorragia otra vez craneal. Y siguiente, por favor. Respecto de los adolescentes, igualmente el traumatismo craneal y cerebral se enfoca en el número 1, igual la hemorragia en zona craneal y cerebral, laceración cerebral, edema cerebral, hipovolemia y así. Esa es la problemática con la cual nos estamos lanzando para observar qué es lo que ocurre con nuestros siniestros de tránsito. Nuria, yo, si me permiten, no puedo con mi condición, disculpe, Arroyo. Pero primero, felicitaciones por el trabajo. Y después decirles que ustedes en los datos tienen la mayor justificación de la política pública. En muchos países la siniestralidad de niños, niñas y adolescentes es muy, muy baja. Y esto hace que sea más complejo el abordaje de la política pública. Ustedes tienen los datos que los validan para la toma de decisiones, tanto en entornos escolares, por el tema de peatones, porque aparte de ahí seguro muchos se lesionan en el entorno escolar, como de los avances normativos respecto al sistema de retención infantil, porque sus niños se mueren dentro de los autos. Y eso tiene que tener una atención especial por parte del gobierno. Así que los datos ratifican todas las decisiones, sin lugar a dudas, que ustedes están tomando. Sí, ahí aprovecho un comentario también, el tema de
lo fuerte que es la muerte de peatones, ¿no? Niños peatones, y la importancia de los espacios de movilidad a pie en los entornos escolares que se promueve acá en Perú. Y en el caso de los adolescentes, el tema de las muertes a bordo de motocicletas, ¿no? Si volvemos al caso de adolescentes, las muertes en adolescentes, Daniel, en la anterior, de muertes en adolescentes, acá, ¿no? Vemos que casi 40% de los jóvenes o los adolescentes entre 12 y 17 años mueren a bordo de una motocicleta, ¿no? Y eso obviamente también es una forma de movilidad escolar en muchos lugares del país, y el trabajo de usar el casco, porque cuando vemos la cantidad el tipo de daño físico que ha sufrido esa persona, o los adolescentes, vemos que la mayoría es daño craneal, ¿no? Entonces estamos hablando del casco de seguridad, ¿no? Entonces, muy importante también para abordar, ¿no? Entonces, con eso creo que cerramos este bloque. Muchas gracias y adelante. Sí, hacemos una pausa al desarrollo del seminario, un coffee break, por favor. Le invitamos a todos en la parte posterior, en el hall, y luego nos reincorporamos para la segunda parte del seminario. Muchísimas gracias por estar aquí y por participar en este esfuerzo conjunto. Gracias.